Cualquiera que haya visto textos medievales e incluso bastante posteriores, hasta el siglo XVIII incluso, se habrá fijado en un rasgo ortográfico muy característico que además llama bastante la atención por ser sumamente frecuente. El pretérito imperfecto de indicativo de la primera conjugación muestra cosas como cantaba con V, donde actualmente tenemos cantaba con B. Así pues, en este vídeo vamos a dar una breve explicación lingüística. No es un vídeo detallado sobre el tema de B y V, el betacismo, etc. De eso ya tengo otros contenidos. Entonces aquí vamos a centrarnos en este caso concreto y casos parecidos. Lo primero que podríamos pensar es que fuera una falta de ortografía, pero como ya decimos aquí que no lo era, lo siguiente que se nos puede venir a la cabeza es que se pronunciaba de forma diferente, y por ahí efectivamente van los tiros, aunque hay que matizar bastante. De hecho, si conocemos otras lenguas romances, se nos pueden venir a la cabeza los casos en muchas de ellas en que el equivalente de cantaba es, como en castellano medieval, cantaba con V. Así al menos en catalán, italiano y portugués, lenguas en que cantaba se escribe con V que refleja la pronunciación labiodental. Entonces, ¿por qué cantaba con V en castellano medieval? Simplemente los criterios ortográficos eran distintos. Vamos a explicarlo de forma simple y concisa, o al menos lo más posible. El morfema de pretérito imperfecto de indicativo en latín era va con B, y esa B a lo largo de toda la conjugación iba siempre entre vocales. Eso es importante, porque lo que en latín clásico era B oclusiva bilabial, el latín vulgar, cuando va entre dos vocales en posición intervocálica, va a sufrir betacismo, fenómeno por el cual esa B intervocálica pasaba a pronunciarse B en lugar de B, por lo que pasamos de cantabat a cantabat. Ahora, si avanzamos por el tiempo hasta llegar a las lenguas romances de la Edad Media en adelante, tendremos que en la mayoría de ellas ese sonido V siguió evolucionando hasta fonologizarse como V, la fricativa labiodental sorda, que se escribía con V, mientras que se escribía con B el fonema oclusivo bilabial sonoro. Entonces, por ejemplo, en una palabra como vivere, el verbo beber, tenemos que la primera B no va entre vocales, por tanto no sufre betacismo, y la segunda B sí va entre vocales, por tanto sí sufre betacismo. Por eso la primera B se va a conservar como B y la segunda B va a evolucionar a V. Ahora bien, aunque en el español actual no se distingue la pronunciación de B y V, en castellano medieval aún se conservaba la distinción de hecho más parecida a la del latín vulgar, es decir, antes de que V evolucionara a V, como en la mayoría de las demás lenguas romances. Por tanto, ese cantabat del latín vulgar pasará al castellano medieval cantaba, y en castellano medieval se escribía con V. Y así, en castellano medieval también vamos a tener que vivere será beber, la primera con B, la segunda con V. V que representa V, no V. Entonces vemos que en castellano medieval todavía se distinguía la B y la V. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de beber, pero incluso todavía se conservaban casos de B intervocálica. El origen de esa B intervocálica solía ser una P intervocálica en latín. Así, por ejemplo, de capitia tenemos cabeza. Entonces, como vemos, en castellano medieval eran dos fonemas distintos, por lo que el uso diferenciado de dos letras distintas estaba plenamente justificado. Sin embargo, hacia el siglo XV, ya empezaría de antes, pero hacia el siglo XV podemos considerar que los dos fonemas, B y V, acabaron este largo proceso de varios siglos hasta que convergieron en uno solo, que es la situación del español actual. Aunque técnicamente, tal y como hemos visto, en la Edad Media se distinguían B y V, según el origen latino de cada fonema, ya hay muchos testimonios de mezcla y confusión, y así podemos tener incluso en un mismo texto
una misma palabra con una misma pronunciación, pero escrita de las dos formas. Hablaba, la segunda con V, que es la grafía que corresponde, pero también podía aparecer ya en la Edad Media la segunda con B, que es la ortografía que no corresponde según lo que hemos estado diciendo. Esto nos está mostrando que ya en la Edad Media había casos de convergencia y que por tanto la gente se podía liar al escribir. Otra cosa es, y ahí no vamos a entrar, que en esta época, en época medieval, realmente no se puede hablar de ortografía correcta e incorrecta, porque en época medieval simplemente no había una norma bien establecida y fijada. Por lo que, por así decirlo, si no hay leyes, no se pueden romper las leyes. Pero nos entendemos. En conclusión, en época medieval tenemos una B oclusiva bilabial que en posición intervocálica procede principalmente de P latina, era el caso de capitia cabeza, y también tenemos una V procedente, entre otros orígenes, de B latina, como en cantaba. Ahora, a partir del siglo XV, los dos fonemas B y B quedan fundidos en uno solo, el fonema oclusivo bilabial sonoro, representado por ambas letras. Y luego, este único fonema tiene dos alófonos. Este no es el lugar de ponerse a hablar de los alófonos, pero en la pantalla está el resumen y en la descripción del vídeo dejaré enlaces sobre el tema. La cuestión es que como tenemos ahora dos letras para un mismo fonema, se volvió cuestión de memoria, adivinar, suponer cuándo correspondía usar B o V, lo que hacía que las grafías se volvieran relativamente intercambiables. Y así, por ejemplo, tenemos firmas de Cervantes y Quevedo escrito con B, cuando actualmente escribimos de forma sistemática Cervantes y Quevedo con V. Pero en esta época, en Siglo de Oro, no importaba si la grafía era Cervantes con B o Cervantes con V. La pronunciación era ya la misma, Cervantes. Y a lo largo de todo el Siglo de Oro y aún después, siguieron grafías como cantaba con V, porque todavía la costumbre tendía a mantener las grafías medievales, es decir, de los tiempos en que escribir B o V sí estaba motivado por la pronunciación. Entonces, hasta el siglo XVIII vamos a tener de forma indistinta las grafías con V o con B, la pronunciación era la misma, y la razón de que actualmente se escriba cantaba con B es puramente etimológica, no porque la pronunciación sea distinta. Y es que la RAE, tras su creación en el siglo XVIII, estableció la distribución de B y de V según su etimología latina, y como cantaba procedía del latín cantabat con B, lo que correspondía era cantaba en español con B.